Qué bueno es el Señor. Dios ha sido realmente bueno y maravilloso con nosotros. Nos alegramos, pues vimos un grupo de hermanos a trabajar allá en la sidra y casi hicimos el templo en un solo día, imagínense ustedes. Algunos creo que están cansados que mejor no vinieron, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los que fueron y vinieron en aquel culto también. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. En el capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Versículo 8. Hay poder en Jesús. Nos ponemos en pie, amados hermanos, para leer esta palabra. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Alabados a Dios. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar en tu presencia para adorar tu nombre. Estamos, Señor, agradecidos por todas tus bondades, por todas tus misericordias, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y hoy queremos, oh Dios, que nos cubras con tu poder. Señor, que nos bendigas, que nos hables, que nos renueves y fortalezcas nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Que el Espíritu Santo hoy tome el control de toda necesidad en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, proclamamos el poder de la sangre de Cristo en este lugar, en la vida de cada hermano, en el nombre de Jesús. Tú nos das una palabra que traiga respuesta y solución a cada situación de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ese mismo Dios de paz nos fortalece, nos establece, nos afirma, nos edifica en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pasa tu fuego en mis labios, en nuestra vida y en todo este pueblo. Haya una llama de Dios que se encienda, que nunca se pueda apagar. En el nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre, lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Amén, a su nombre. Denle la hora de sentarse, hermanos. Bendito sea Dios. Hace muchos años compartí de este versículo y siento la necesidad de que extraigamos, hermanos, algunos principios importantes para nuestras vidas. Nosotros somos gente que ha conocido a Cristo, amén, y somos gente que quiere ir al cielo. Si no, no estuviéramos aquí, pero estamos determinados a vivir para Dios en esta tierra y finalmente estar con Él eternamente y para siempre. De lo contrario, pues nada haríamos en este lugar. Pero Él nos ha llamado con llamamiento santo y nos ha enseñado el camino para poder participar de sus grandes bendiciones aquí y eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Por eso estamos caminando en esta ruta. Hermanos, la vida cristiana y todo lo que concierne a la vida demanda una planificación. Y casi nadie planifica en serio con respecto a su vida. Ahora, ¿cómo planificamos nosotros el futuro? Casi muy poco pensamos en lo que debemos de hacer mañana o en lo que debemos de hacer el próximo año.
Siempre estamos pensando a ver qué sale, hermanos, a ver qué viene el próximo año, a ver qué nos depara el futuro, a ver qué sucede. Pero Dios nos está mandando a ser previsores con respecto a lo que pase en nosotros el día de mañana. De manera que la Biblia nos dice que debemos de ser sabios con respecto al mañana, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Precisamente porque los días son malos, nosotros vamos a tirar líneas correctas para mañana y para todo el tiempo que venga delante de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos planificar lo que va a pasar el día de mañana? Aprendemos, hermanos, a sembrar. ¿Por qué se siembra? Se siembra porque se quiere cosechar. Nadie siembra solo por botar y tirar granos a la tierra y que esa siembra quede botada en el camino. Todos los que sembramos, sembramos con el propósito de cosechar para el día de mañana. Y si no, nadie siembra. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice a los Gálatas: hermanos, que nosotros no nos engañemos, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Él lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que no nos engañemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, en versículos hablando de dos cosas. Número uno, del que hace hoyos, y número dos, el que rompe el vallar. Los hoyos normalmente eran una forma de trampa que se usaba para hacer caer a otra persona. O sea, una trampa de, como que dice, de capturar. Como los militares hoy usan el sistema de minas. Ponen un terreno minado y el que pone el pie en una mina, pues ahí explota, le voló los pies, ahí nomás quedó atrapado. O las formas de trampa que usan los cazadores de animales para que un animal caiga en su trampa. Así los hoyos eran usados en aquel tiempo como forma de hacer caer a una persona, a su enemigo o a quien querían ellos hacerle daño, para que quedase atrapado en él. Ahora Dios nos ha prometido a nosotros guardarnos del lazo del cazador, del hoyo del enemigo. Veamos lo que el salmista lo dice con respecto a lo que hace el enemigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 7, versículo 14. Veamos los Salmos, capítulo 7, versículo 14. Bendito sea el nombre de Jesús. 7, 14 de los Salmos. Vive el Señor para siempre. Y dice: he aquí el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad y dio a los engaños. Versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Biblia nos habla del impío. ¿Qué hace el impío? El impío concibe la maldad. Sigue diciendo que se preñó o se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Y compara esta actitud del impío como aquel que ha cavado un pozo y lo ha ahondado, y en ese mismo hoyo que hizo él caerá. ¿Qué significa? Que toda persona, hermanos, que actúa, que siembra la maldad tarde o temprano, caerá en el fruto de su maldad. Aun cuando muchos lo hacen con el fin de dañar a otro, de afectar a otro, de crear una situación complicada a otro, tarde o temprano el que hace hoyo caerá en su propio hoyo. Ustedes recuerdan la historia de Mardoqueo. Mardoqueo Amán se levantó contra el pueblo de Israel, y particularmente contra su líder Mardoqueo. Y él, con mucha soberbia, había preparado una horca. Esta horca es para colgar a Mardoqueo. Ustedes saben la historia y saben que la misma horca que
preparó Amán para Mardoqueo, en la misma horca lo colgaron a él. ¿Por qué? Porque Amán se embarazó, se preñó de iniquidad, concibió maldad, dio a luz engaño, y en el hoyo que él, o en la horca que él preparó para su enemigo, en esa misma cayó él. Por eso nosotros somos llamados a no cavar hoyos para nadie. Somos llamados a allanar el camino, a preparar senda, a reparar las calzadas. Jesús vino con un ministerio del Espíritu Santo, y en su ministerio la palabra dice que él allanaría el camino. Lo alto se iba a bajar y lo bajo se iba a subir. El camino se iba a aplanar para que los justos, para que los seguidores pasaran por él. Nosotros somos llamados no a cavar hoyo para nadie, sino más bien a preparar un camino de bendición, de paz para los demás que vienen detrás de nosotros. Muchos padres están cavando hoyo para sus propios hijos. Su conducta, su forma de vivir, sus acciones les están llevando a hacer un hoyo donde caerán sus propios hijos. Muchos hombres están cavando hoyo, queriendo dañar a su esposa, y en ese hoyo quedarán ellos atrapados. Cuando hermanos hemos oído, dice: mire, todo el mal que me desearon a mí, ese mal recayó sobre ellos. Por eso nosotros siempre deseamos el bien, nosotros heredamos bendición, nosotros preparamos el camino para que otros, en lugar de ir un camino como ellos, haya un camino allanado. Aleluya. Por eso hacemos sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo que viene atrás no se salga del camino y pueda llegar al final. El que hace el hoyo cae en él. ¿Cuántos hoyos habremos abierto en la vida nosotros? Cada vez que una persona se llena de resentimiento hacia una persona, está viendo un hoyo. Cada vez que se llena de amargura, de enojo, de soberbia, porque cada vez que hay enojo, soberbia, amargura, resentimiento, eso no es una situación neutra, es una situación que la vive contra una persona. No te dice: ay, hermano, yo tengo un odio, pero ese odio se queda conmigo, ese odio es contra alguien. No está diciendo: yo tengo un resentimiento que me lo guardo, que lo tengo adentro. El resentimiento lo es contra alguien. ¿Verdad que sí? Usted puede tener tristeza sin afectar a nadie. Usted puede tener un malestar, un sentimiento de soledad, de angustia, sin afectar a nadie. Pero cuando se tiene odio, resentimiento, se tiene celos, se tiene envidia, se tiene amargura, eso se tiene contra alguien, y todos esos sentimientos actan a las otras personas y les crean un hoyo de ruina, de muerte, donde al final ¿a quién afecta? Me afecta a mí mismo. Por eso Dios nos ha mandado ¿a qué? A perdonar, a amar y a perdonar, para que ningún hoyo en el cual hayamos cavado vayamos a caer nosotros. Hermanos, los hoyos tienen que ver con las acciones de nuestra carne, las acciones de nuestra carne en la cual involucramos a otras personas, tantas cosas en las cuales, sentimientos y acciones negativas en las cuales ligamos a otras personas. Ya dijimos, nosotros no somos llamados a cavar hoyos, sino a allanar el camino, a preparar la senda, a abrir la brecha para que otros caminen por donde nosotros caminamos. Porque si abrimos el hoyo, entonces el resultado es que en ese hoyo podríamos caer nosotros. Vayamos siempre al libro de los Salmos, en el capítulo 57. El Salmo 57, versículo 6. Alabado sea Dios. Dice: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Así de que no se preocupe porque otros se hagan hoyos, esos hoyos son para ellos. Amén. Tantos cristianos que a veces se ponen bien,
yendo mal con fulano. Mira, fulano se ha levantado contra mí, me desea mal por una cosa, mal por la otra, tengo problemas con el uno, con el otro. No se preocupen por los que hacen hoyos, que esos hoyos son para ellos. Porque Dios ha prometido guardar usted del hoyo del cazador, del hoyo del perverso. Así de que el que hace hoyo, ¿qué pasa con él? Caerá en él. Todos los hoyos que se pueden abrir tienen que ver con actitudes en las cuales vinculamos o relacionamos a las demás personas. Podemos cavar muchos hoyos, pero todos significan un peligro permanente, no para otros, sino para mí mismo. Yo mismo, si yo mismo odio, ¿a quién afecto? Me afecto a mí mismo. Si no tengo resentimientos, ¿a quién afecto? Me afecto a mí mismo. Si yo critico a otros, ¿a quién afecto? Me afecto a mí mismo. Si yo rechazo a otra persona, ¿a quién afecto? Me rechazo a mí mismo, me afecto. Si yo vivo criticando, juzgando y condenando a los demás, ¿a quién afecto? Me afecto a mí mismo. Caigo atrapado en el hoyo y después dice yo no sé, hermano, yo no siento la presencia de Dios. Se ven quitados hasta la cara en el culto. Es una pesadez, es un desánimo, es un desgano. Mira, no sé, me pega una pesadez y suelta ahora al culto. Piense por qué le pega. ¿No será que había hoyos? Hoyos, muchos hoyos, y por esos hoyos usted ha caído en ellos mismos. ¿No será que tiene relaciones quebrantadas con alguien? ¿No será que vive resentido, murmurando, quejándose, criticando? Y entonces ese uso que ha hecho de sus labios, esos sentimientos en el corazón, le han traído opresión, le han traído desánimo, le han traído carga, y por eso está en el hoyo, porque es el mismo hoyo que hemos cavado. Somos llamados, hermanos, a no cavar más hoyos. Y si hemos cavado hoyos, por favor, tapémoslos en esta noche, amén. Quiero, hermano, no tapemos los hoyos, amén. Tapemos los hoyos, porque si usted sigue con ese hoyo, tarde o temprano va a caer en el mismo. Tarde o temprano se verá oprimido. Se verá oprimido. Podemos cavar muchos hoyos, pero continuamente van a ser una amenaza contra nosotros mismos. Por eso los hoyos tienen que ver con las acciones de la carne. Veamos en Efesios capítulo 4 versículo 22. Aquí hay un montón de hoyos que se pueden abrir. Alabado sea Dios. Alábele que Él vive. Santo Dios. Efesios 4 versículo 22. Hay poder en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, esa es la manera de tapar los hoyos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De esa manera se tapan los hoyos. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Cuando usted miente, ¿qué pasa? Usted dice, bueno, salí bien, porque le pedí una mentirita y salí bien. Pero usted quedó atrapado en ella. Quedó atrapado. Y después tiene sentimiento de culpa. Y después va a cosechar lo que mintió. Y tarde o temprano va a caer en ese hoyo y va a tener que poner la cara de vergüenza por la mentira que pegó. ¿Cuántas mentiras salen al descubierto? Y veamos que sigue diciendo. Dice, por lo cual desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que la mentira afecta a otros y me afecta a mí. Y hay mentiras que se ven bien chiquitas, bien blancas, bien moderadas, todas finas, pero toda mentira es hoy, porque la estoy haciendo para querer salir librado ante los demás. Pero al final, ese es un hoyo del cual siempre saldremos atrapados nosotros. Despojémonos de
la mentira, desechando la mentira, cada uno con su prójimo, porque somos miembros. ¿Cómo le puede estar usted mintiendo la mano a la otra mano, o el pie al otro pie, el oído al otro oído, si todos somos miembros del mismo cuerpo? Otro hoyo: airaos, pero no pequéis. Cuando usted se llena de ira, está empezando a cavar un hoyo. Y si esa ira no la controla, el hoyo se hace más profundo, porque la ira lo lleva a acciones de imprudencia que va a arrastrar a otros con la ira. Hermano, cuando usted empieza a sentir que se le calienta la sangre, se le pone la cabeza un poquito grande y se empieza a sentir una cosa bien rara y bien fea, ¿en qué va a terminar? Dando una paliada. Como es que muchos hogares terminan destruyéndose porque empezó por una pequeña ira, pero como siguieron echándole leña al fuego y leña al fuego y más gasolina al fuego, aquello se fue sulfurando y calentando, y aquella pequeña ira lo llevó a dañarse y lanzarse palabras hirientes, destructivas, en las cuales quedaron después atrapados en el hoyo de la ira. Airaos, pero no pequéis. Y aún más, el hoyo es más profundo cuando el sol se pone sobre nuestro enojo. O sea, cuando pasó el día y el enojo se siguió, y el día de mañana seguimos con el enojo, y se terminó el otro día y todavía se nos volvió a poner el sol sobre el enojo. ¿Qué va a pasar si Cristo viene el Señor y usted se acostó enojado, se acostó amargado, se acostó agrio? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Cree que se va a levantar en el rato de la iglesia si se acostó enojado? ¿Se acostó enojado con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con el pastor, con el líder, con quien sea? Se acostó enojado. Si Cristo viene, ¿qué pasa? ¿Cree usted que se va? ¿Ah? No se ponga así de que usted tiene un enojo de chiquito, grande. Oye, que se va a venir, hermano, perdóname, pero ya no podemos seguir así. Amén. Perdóneme, hermano, o a su cónyuge, perdóneme, pero no podemos seguir así, porque estamos en un asunto demasiado determinante y demasiado valioso para poder continuar nosotros con el enojo. Aquí nos dice entonces que el enojo provoca, es un hoyo profundo. El versículo 27 dice entonces: ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Sé que el diablo, cada vez que usted participa de estas acciones, cada vez que usted tolera, permite, el diablo empieza a contentarse. Al diablo se le abre brecha. Y el versículo 28 sigue diciendo: el que hurtaba, no hurte más. Ese es otro hoyo: robar. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿A cuánto le gusta trabajar aquí, hermanos amados? Que pocos dicen amén. Y que hay gente que no le gusta trabajar, hermano. Hay muchos que trabajan porque tienen que trabajar, pero no es que les gusta trabajar. Hay una gran cantidad de gente que se regala que el trabajo no les gusta. Trabajan por toda obligación y por eso son trabajadores mediocres, medios haraganotes, que trabajan murmurando del patrón, murmurando de su trabajo, porque son un poco haraganes. Y aquí, hermanos amados, la Biblia nos está hablando de que debemos de trabajar. ¿Sabe para qué? Para que tengamos algo para compartir. Aleluya. Y cuando se habla de trabajar, hermanos amados, no necesariamente tiene que estar en una oficina. Hay hermanos que creen que si no están en el lugar que ellos están acostumbrados, en una posición correcta, ay, no, es humillante ese tipo de trabajo. Hermano, el trabajo, como se ha dicho hasta la saciedad, no le sobra a nadie. Tratemos de trabajar para que tengamos para nuestras necesidades y compartir con los demás también. Aleluya. Entonces, el versículo está diciendo: el que hurtaba, no hurte más, sino más bien trabaje. O sea que la falta de trabajo, hermanos, es un hoyo que se cava también. Ninguna palabra
corrompida, otro hoyo que se cava, en el cual usted cae atrapado, son las palabras corrompidas. Y el diablo dice: qué bonito habla usted, hermano, y es cristiano. ¿Cómo es que se le salva todavía? Y qué vergüenza, qué vergüenza, qué diálogo, qué palabras, qué lenguaje del hermano todavía. ¿Cómo se le salva? Oh, porque todavía tiene palabras corrompidas con las cuales, en lugar de edificar, más bien destruye y daña. ¿Cuál debe ser el lenguaje de los hijos de Dios? Aquella buena palabra que es necesaria. ¿Para qué? Para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay que tapar los oídos, porque si usted no tapa los oídos, el problema lo tiene usted mismo. El problema lo tiene usted mismo. Otro hoyo que podemos estar cavando: contristar al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Si no hay que contristarlo, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que tener contento al Espíritu Santo. Yo le pregunto: ¿usted tiene contento al Espíritu Santo en su vida? Yo digo que cuando el Espíritu Santo está contento es porque está fluyendo, está corriendo y está llenando su vida. Porque el Espíritu Santo no es una persona estática, soñolienta, dormida, encuevada. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo adornó la creación. El Espíritu Santo llenó de poder a los siervos. El Espíritu Santo implantó dinamismo en la iglesia, en los profetas, en los discípulos. Puso dinamismo, puso fervor, puso entusiasmo, puso vitalidad, puso poder, puso energía. Alabamos a Dios. Un hermanito medio apagado me decía una vez: no, hermano, es que yo no soy tan fogoso, pero soy como esos trozos de roble, me dice, que no echan llama, pero tienen la brasa ahí prendida y nunca se apaga, queriendo justificar su falta de fervor pentecostal, su falta de fuego pentecostés. Yo soy como esos trozos que tienen solo la brasa prendida ahí. Gloria a Dios que usted sea de ese tipo de leña, que tiene la brasa ahí prendida, pero que también eche llama. Amén. Tiene que haber llama, porque el Evangelio es una llama encendida. La vida cristiana es una llama encendida que no tiene que apagarse. Y si usted contrista el Espíritu Santo, el Espíritu está. ¿Se ha entendido lo que dice una vez? Un montón de veces. Probablemente no vinieron tristes hoy, medios ataimaditos, con la carita sin la caída, sin ganas de cantar. La tristeza, hermanos, imagínense cómo se siente el Espíritu Santo cuando usted desobedece, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no hacemos lo que a Él le agrada. Estamos cavando un hoyo. Estamos cavando un hoyo porque no estamos viviendo a flote, sino que nos estamos opacando en la obra del Espíritu Santo. Él sigue diciendo que debe de quitarse de nosotros toda amargura. Que están los hoyos de los cuales estoy hablando: el hoyo de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, la maledicencia y toda malicia. Toda esta lista de acciones tienen que ver, las estamos vinculando a otras personas. Cuando, hermanos, cuando en nosotros hay amargura, se tiene amargura porque se está mal contra alguien y alguien le ha causado la amargura. Está amargado por la acción de otra persona, está amargado porque lo han tratado mal, está amargado porque está frustrado, porque las otras personas no le han cumplido, no han podido satisfacer sus deseos, sus demandas, sus sueños, sus ilusiones. Y entonces hay amargura, hay enojo porque aquella persona ha hecho cosas que no están bien para él. Y también hay ira porque contra alguien tiene que estar airado. Y de igual manera hay gritería porque está mal y por eso lanza aquellos gritos que dan miedo cuando en algunas casas. Gritería porque está enojado, está con ira contra una persona. Hay gritería, hay maledicencia, o sea, se maldice porque tiene afrenta, malestar
alguien, hay malicia porque quiere engañar a otros. O sea, toda esta lista de cosas tienen que ver con acciones que se relacionan con otras personas y son hoyos que a quien más va a afectar es a nosotros mismos. Nos va a afectar a nosotros mismos. Tarde o temprano dice: ay, Dios mío, qué hoyo que cae. Y en un hoyo, ¿qué pasa? En un hoyo cuesta salir, porque no era hoyitos chiquitos, era hoyos profundos. Cuando le vi la agua del hoyo, era de un hoyo de trampa, más hondo que cualquier tumba, de manera que no cualquiera pudiera salir de ese hoyo. Y verse en un hoyo de eso, de esa profundidad, no es fácil salir. Por eso, hermano, vamos a evitar hacer hoyos. Y al contrario, lo dice el versículo 32, ante el bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si hemos abierto hoyos, hermano, tapémoslos en el nombre de Jesús, porque tarde o temprano, si usted no los tapa, va a verse atrapado en ese hoyo y va a empezar que le duele la coyuntura, va a empezar que le duele todo, va a empezar con gastritis, va a empezar con úlceras, va a empezar con hernias, va a empezar con depresiones, va a empezar, hermano, con jaquecas, va a empezar con un montón de males, con diarreas, que no sabe ni de dónde salió la diarrea, va a empezar que la comida le cae mal, va a empezar con inflamaciones de colon, va a empezar con un montón de cosas. ¿Por qué ha caído en el hoyo que el mismo escapó? ¿Usted no quiere caer en eso? No le quiero decir que cada vez que una persona tenga gastritis o tenga úlceras porque ha hecho un hoyo de resentimiento, de amargura, de odio, de malicia, de celo, de envidia. Bueno, a pesar de que a mí será, Señor, que yo tengo amargura, tengo odio, Señor, pero yo trato de no tenerlo, Señor, y le pido perdón a medio mundo. No le quiero decir que cada vez que una persona padezca de tales males es porque tiene odio, tiene hoyos que ha hecho. Pero en muchos de los casos, hermanos, hay personas que se van del médico. Mire que siento un montón de males y todos los exámenes me salen negativos, pero a mí me duele todo el cuerpo, me salen negativos y me hago exámenes de esto, me hago exámenes del otro y el doctor dice: pero muchacho, si no tienes nada. Mire, es que a mí me duele todo. Es que ha acabado algunos hoyos en la vida. Y esos hoyos lo tienen todo enfermo que no sabe, que no tiene diagnóstico, que no sabe ni por qué está enfermo, porque hay hoyos que han sido tapados a lo largo de la vida y que no han sido tapados, no han sido rellenados. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, si hay hoyos del pasado y del presente, vamos a taparlos en el nombre de Jesús antes que eso nos afecte. Y usted ve por qué hay hermanos que con el tiempo, a pesar de los años, se ausentan de las iglesias, se apartan de Dios. Y uno no se imagina qué situaciones que son casi imperceptibles, o sea, que no se ven, porque cualquiera puede ver cuando un hermano la prueba: ¡ay, el hermano anda borracho! El hermano agarró un cigarro, el hermano anda ya en una fiesta, el hermano apareció entanado. Todo el mundo toma por hecho que está caído porque está en una parranda, porque está en una fiesta, porque está borracho, porque anda por allá con una pistola y que anda con ganas de matar a alguien. Dice: está caído el hermano, está marihuaneado, está cocaíneado, está con la piedra, está robando, está mintiendo, anda de adúltero. Cualquiera dice que el hermano se descarrió. Pero nadie a veces se da cuenta cuando el hermano ha caído en un hoyo por causa de un hoyo que no había. Porque los hoyos de trampa normalmente estaban tapados, no estaban así visibles. Ah, es un hoyo. Los hoyos de trampa no se ven, están tapados con hojas o con lo que sea. Así como los guerrilleros hacían sus trampas, ¿verdad? En cualquier lado de la montaña. Así el diablo le hace sentir a aquel que tiene un hoyo que lo tape bien. Pero el problema es que tarde o temprano el mismo va a caer en ese mismo hoyo. Y de ahí que puede estar en la iglesia y metido en el hoyo, y cuando cuelga dice el hermano: a saber qué se hizo, dónde está y qué le está pasando. Es que ha habido un hoyo.
que lo ha alimentado por años, que lo ha estado trabajando por años, por meses, por años. Un hoyo que nunca rellenó en su vida, que nunca lo tapó, que allí estuvo tapado con hojas, tapado con monte, casi no se podía ver. Ahí estuvo el hoyo, casi nadie se daba cuenta, pero ahí estaba el hoyo. Ese hoyo quizás se llamaba resentimiento contra los padres. Quizás ese hoyo se llamaba resentimiento contra el pastor, resentimiento contra la iglesia, murmuración contra la esposa o el esposo, sentimiento de crítica, de envidia, de celos, crítica y espíritu de condenación hacia otros. Ahí está el hoyo por lo general. Y a veces cuando se vierten tantas cosas, pareciera ser que la persona está tan bien delante de Dios, pero ahí está el hoyo. Y por eso, hermanos amados, quizás en el hoyo no se caen 2 días, puede ser que se ocupen meses o se ocupen años, pero mientras haya un hoyo, lo más seguro es que tarde o temprano caerá en el mismo hoyo. Por eso, en el nombre de Jesús, vuelvo a repetir, tapemos los hoyos. Si nos gusta ser criticones, murmuradores, tapemos ese hoyo. Si somos tan fáciles para hablar mal de la gente, tapemos ese hoyo, hermanos. Porque es bien fácil hablar de los defectos de otra persona y no me he dado cuenta de los grandotototes que yo tengo. Es bien fácil, hermano, ver las cosas, manchas que estén en la vida de otro, la paja, pero cuesta ver la vida de nosotros. Por eso, hermanos, los hoyos siempre son trampas hacia otras personas, pero la Biblia dice que el que hace hoyo, quien cae en él es el que lo hace. Así es. El que lo hace es el que termina cayendo en él. Y yo no quiero caer en lo que yo hago. Y por eso, como yo no quiero caer en él, tampoco quiero hacer hoyos para nadie, porque esos que yo pueda hacer para otro van a ser hoyos para mí. Y por eso yo no quiero para nadie ni para mí, porque queremos en este sentido, hermanos, ser el cuerpo de Cristo, agarrados de la mano, caminando juntos en fe, en amor, en humildad, aleluya, en santidad, soportándonos unos a otros, sobrellevándonos cargas unos a otros, caminar. Por eso planificamos el futuro sin hoyos en la vida, tomados de la mano de Jesús, como cuerpo avanzando, para que podamos disfrutar de la bendición de la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Alabado sea Dios. Esos hoyos hay que acabar con ellos. Esos hoyos significan todas aquellas cosas que hacemos, una siembra de la cual tarde o temprano cosecharemos algo. Entonces, ahora el siguiente pensamiento habla del vallado. El vallado habla de una cobertura, de un muro, de un cerco, el cual se levanta para proteger nuestras vidas. El vallado representa protección, representa cobertura. Y en este caso, en la vida espiritual, nosotros reconocemos que hay vallados. Hay vallados, hermanos, que debemos de tenerlos tan cuidados. La Biblia nos dice respecto a Job, que Job estaba tan bendecido por Dios porque Dios lo había acercado. El mismo diablo reconoció que alrededor de Job había un cerco, había un vallado. ¿Y cómo no va a estar así de bien Job si tú lo has cercado? O sea que Dios lo tenía que guardar, lo tenía protegido, lo tenía amurallado. ¿Cuántos tienen esa muralla a su alrededor, hermanos? Jehová es escudo alrededor nuestro. Él es nuestro escudero, Él es nuestro protector, Él es torre fuerte alrededor de nosotros. Él es nuestro muro. Aleluya. Nosotros tenemos un muro, pero ese muro de protección lo cuidamos nosotros, lo mantenemos nosotros. Cuando el muro o el vallado se rompe, lo volvemos vulnerables, accesibles, y el diablo hallará fácilmente un lugar donde meterse. Por eso Efesios nos estaba diciendo allí en el capítulo 4, versículo 26, que no demos lugar al diablo. Perdón, versículo 27, no
no des lugar al diablo. Si usted rompe el vallado, ¿qué pasa? Se mete la serpiente. El escritor estaba pensando en los vallados, en los muros de piedra. Había serpientes que vivían metidos en la rendija de los muros. Y si empezaban a romper alguna parte del cimiento del muro, cualquier serpiente venenosa podía morderlo nomás por estar rompiendo el muro, porque ya se escondían al lado del muro y vivían en las grietas del mismo muro. Entonces, si usted rompe el vallado, significa que está rompiendo la cobertura espiritual. Y hay cosas que son claras coberturas sobre nosotros. Las autoridades espirituales, las autoridades paternales son muros de protección. Los que somos hijos, los que tienen, cuando yo no tengo padres, hablando en el sentido natural, pero los que tienen padres, sepa su padre, su madre, es un muro que Dios ha puesto a su alrededor. Y si usted afecta, se revela contra la autoridad paterna, anda de rebelde, de indiferente, usted está rompiendo el muro y tarde o temprano la serpiente lo morderá. Y la serpiente que es el diablo. ¿Tiene usted rebelión contra sus padres? Si usted tiene actos de rebeldía, usted está rompiendo el muro. Otro muro que Dios ha puesto sobre nuestro es el liderazgo espiritual. Ser líderes de grupos, pastores, son muros que Dios ha puesto alrededor de su pueblo. ¿Y cómo se puede romper ese muro? Número uno, desobedeciendo la autoridad. Usted desobedece la autoridad, usted rompe el muro. El pastor le dice algo, el líder le dice algo, usted hace otra cosa, usted ya rompió el vallado y entonces la serpiente está lista para morderlo, para meterle su veneno. ¿Por qué? Porque ha roto el muro, ha roto el vallado. El que rompe el vallado lo morderá la serpiente. Romper, hermanos, el muro es rebelarse a la autoridad, primero a la autoridad de Dios. Es entrar en pecado, en desobediencia. Dijimos que los hoyos están relacionados con las otras personas, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, pero el asunto del vallado está relacionado con Dios y la autoridad delegada. Dios es nuestro primer muro alrededor de nosotros, y cuando usted peca, desobedece a Dios, usted está rompiendo el vallado, y cuando usted rompe el vallado, Satanás está listo para morderle y matarlo y destruirlo. Por eso, hermano, en nuestro corazón hemos guardado sus dichos para no pecar contra Dios. Alaba el nombre de Jesús. Somos llamados a guardar el muro, a cuidar el muro. Aleluya. Gloria a Dios. Los hoyos son trampas para nuestros semejantes, pero la ruptura del muro es pecado contra Dios, que es nuestra autoridad. Esto es un muro de protección. Si estamos siendo desobedientes a Dios, hermanos, el diablo no tiene que hacer nada para desbaratar su vida, porque desde el momento que nosotros desobedecemos a Dios, prácticamente, automáticamente estamos diciendo al diablo, haz lo que quieras conmigo. Así de decir. O sea que todo pecado es una llave o un permiso legal que se le extiende al diablo para que el diablo destruya su vida. Por eso el pecado tenemos que rechazarlo, tenemos que odiarlo, tenemos que aborrecerlo, tenemos que desecharlo, porque todo pecado contra Dios es como entregarle al diablo la llave para que nos mate y nos destruya. Así miremos el pecado como una autorización para el diablo. El diablo dice, ajá, pecaste contra Dios, hoy yo tengo mi derecho contra ti. Tengo derecho legal. Cada vez que un cristiano peca, le está dando al diablo. Ahí tienes la licencia. El diablo dice, bueno, tengo licencia para hacerte daño porque has pecado contra Dios. Y no es de, te la prendo, diablo,
mí que siento que el diablo se me ha subido. ¿Qué? Que tiene que estar el pastor orando porque el diablo se me ha subido si no hay un arrepentimiento en mi iglesia. A ver. Mire que la gente para todo quiere que yo ore por él. Ore por esto, y ore por esto. Y el problema es que como hay pecado, hay pecado. Y si hay pecados ocultos, pecados evidentes, hermanos, por más que se viva orando todo el tiempo, va a estar o en el hoyo o mordido por la serpiente. ¿Sí? Yo le dije que toda situación que usted tenga contra alguien es un hoyo en el cual usted va a caer y salir de los hoyos puestos. Cualquier situación en la cual nosotros estemos vinculando o atando a otras personas va a ser un problema para nosotros. Y cualquier situación pecaminosa contra Dios le extiende un derecho legal al diablo. ¿Y cuál es la solución? La primera es tapar los hoyos con el perdón. Dice aquí la palabra del Señor en Efesios capítulo 32, siendo benignos, siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si se tapan los hoyos. Pero ¿cómo no seguir rompiendo el vallado? Pues no hay que pecar contra Dios. Hay que guardar sus dichos en nuestro corazón. Hay que mantenernos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Hermanos, sí que nuestro espíritu se mantenga sensible. Por eso es que el apóstol Pablo dice: y no contristéis el Espíritu Santo, porque cuando ya usted contrista al Espíritu Santo, usted ya no tiene fuerzas para no pecar. Una persona con el espíritu contristado es tan fácil para pecar, pero una persona con el Espíritu Santo ferviente, alegre y rebosando en su interior, tiene una potencia espiritual, una capacidad para decirle al diablo: vete en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no necesitará estar ahí para repetir: diablo, te aplasto. Porque hermanos, hay gente que yo estoy de claro que la guerra espiritual existe y al diablo hay que darle duro, pero muchas veces como que hablamos más del diablo que de Cristo. Y hermanos, y que el diablo aquí, piensa el diablo, y el diablo aquí, y el diablo, hermano, ese yo creo que está haciendo una maca durmiendo. Lo que pasa es que como le ha dado las llaves a él, a control remoto lo tiene el diablo, hasta sin moverse. No tiene ni que moverse el diablo, porque como ya pecó, entonces el control remoto le maneja la vida. Y por eso son pesadillas, son cargas, son cosas feas. Entonces, ¿por qué nos roto el vallado? Vamos a cuidar el muro de Dios, amén. Él es un muro alrededor de nosotros. Jehová es un muro de fuego alrededor de nosotros. Y un muro de fuego para que se meta el diablo es bien difícil, ¿no? Pero si usted contrista al Espíritu Santo, dos cosas que dice el apóstol Pablo que hay que hacer: contristar al Espíritu Santo. Y a los tesalonicenses, en capítulo 5 le dice: y no apaguéis. No contriste y no apague. No contriste y no apague. No lo ponga triste y no apague el fuego. Aleluya. Queremos tener el Espíritu Santo contento en nuestra vida, y queremos tenerlo ardiente en nuestra vida, que no se contriste ni se apague, porque Él es fuego alrededor de nosotros. Él es muro de fuego. Y vamos a cuidar el vallado. Si usted rompe el vallado contristando al Espíritu Santo y apagando al Espíritu Santo, entonces el fuego se apaga, el muro se rompe, el vallado se rompe, y la serpiente tiene todo el derecho legítimo, legal, de poder morder. Eso es rebelarse contra la autoridad, ser desleal a la autoridad. Imagínense cuando un miembro dice: yo no tengo pastor, mi pastor es Jesucristo. Puro orgullo, yo sé orgullo. No, yo no tengo pastor, mi pastor es Jesucristo. Si usted no es capaz de reconocer un pastor aquí en la tierra, es difícil que Jesucristo sea su pastor. ¿Por qué no decirle imposible? Porque para poder tener a Cristo como pastor, hay que aceptar a los que Él ha delegado como pastor. De lo contrario, no se puede tener el cerco
el vallado se rompe. Y cuando hablamos de tener un pastor, de respetar, de desobedecer una autoridad delegada, sea un líder, sea un anciano, sea cualquier persona con un llamado de Dios a servir, si nos rebelamos contra ello, nos estamos rebelando contra Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Moisés, ¿contra qué lo hacían? Lo hacían contra Dios. Cuando el pueblo de Israel dijeron: no queremos ya este sistema de gobierno, queremos un rey como los tienen las demás naciones. ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Dios a Samuel? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Aleluya. Imagino que el pobre Samuel estaba como frustradito, tristón, qué barbaridad, tanto que he querido a esta gente, tanto que la amamos, tanto que los he ayudado, los he soportado, y dicen que no quieren que yo gobierne en ellos. Entonces Dios le dice: no te preocupes, si es a mí que me desecharon, a ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que establece y da la autoridad, la delega, y toda actitud de deslealtad a la autoridad, toda rebelión, sea a Dios, sea a padres, a líderes, a pastores, a ministros de Dios, todo esto es romper el vallado, y entonces la serpiente tiene toditito el permiso para morderlo, para envenenarlo y matarlo, porque el veneno de la serpiente mata. Yo no le pido consejos al pastor, porque mi pastor es Jesucristo. No tiene ningún pastor que se vea en problemas. Ni tampoco ando pidiendo oración a nadie, porque mi pastor es Jesucristo. No tengo que estar buscando de nadie. Todo ese espíritu de orgullo significa que hay ruptura del vallado, y el diablo contempla: así me gusta. Eso está bueno. Que seas muy autosuficiente, muy espiritual, que no necesites cobertura de nadie, que no necesites, porque vos estás lleno del Espíritu Santo. Y el diablo contento le empieza hasta a predicarle, a decirle: vos sos lleno del Espíritu Santo, vos estás bien maduro, bien corrido. Alabado sea Dios. El que hace el vallado, ¿qué pasa con él, hermanos? Lo muerde la serpiente. ¿No hay ningún mordido aquí de la serpiente? Hay unos en las iglesias, hermanos, que se mueren en la misma iglesia porque los mordió la serpiente. Porque el veneno del diablo mata. El veneno del diablo mata, es letal. Así de que no se deje morder. Y si no quiere que lo muerda la serpiente, no hagan nada por quitarle piedras al muro. No hagan nada porque el muro se debilite. Más bien dile: Señor, cércame más cada día. Levanta el muro de fuego a mi alrededor. Levanta vallado a mi alrededor. Aleluya. Levanta un muro de protección, de cobertura sobre mi vida. Aleluya. Ya no queremos, hermanos, las dos cosas: ni hacer hoyos, porque son contra mí mismo, ni tampoco romper el muro de Dios, porque eso nos trae la ruina para nuestra vida. Así de que así de sencillo es lo que esos versículos, ese versículo dice: el que hace hoyo cae en él, y el que rompe el vallado lo muerde la serpiente. Así de que no vamos a hacer hoyos, y si hay hoyos, lo vamos a tapar en el nombre de Jesús. Y si hemos roto el muro antes que lo muerda la serpiente, quizás la serpiente no se apresurará mucho en morderlo, y dígale: en el nombre de Jesús voy a volver a acercar el muro, el vallado, el cerco de Dios tiene que estar fuerte, inconmovible, indestructible a mi alrededor, porque yo quiero mantenerme en victoria, quiero mantenerme en fe, quiero avanzar con la luz de la aurora, que vea un momento hasta que el día es perfecto. Nos podemos sentir, le damos gracias al Señor, porque Él es nuestro muro de fuego alrededor. Y porque en esta noche queremos que todos los hoyos que en nuestra vida puedan haber sean totalmente tapados en el nombre de Jesús. Dios mío, no queremos ser presa de los hoyos que se abren en la vida, que a veces inconscientemente abrimos hoyos que más tarde, en cualquier momento, nos veremos atrapados en ellos sin poder salir.
amarnos, a ser misericordiosos, a ser justos, Señor, a ser afables, apacibles, a ser mansos, a ser fieles, Señor amado, en nuestra comunión con los demás, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos ya más trampas contra nadie que no vayan a ser contra nosotros después, en el nombre de Cristo. Y ahora, Señor de los cielos, levantamos tu nombre en alto. Y yo levanto mi